Bueno, gracias por estar acá. No, Telis. gracias, por favor. Vamos al primero de nuestros informes que explica por qué el Macri kirchnerista nos duró menos que un pancho. Vamos a verlo. Se deschavó que Macri no se escribe con K. Macri no sabe cómo disimular que son sus economistas. Los medios dominantes te siguen ocultando este esencial material que exhibe la propuesta política de los referentes económicos de Mauricio Macri. El PRO es los 90 plus, el PRO es los 90 recargados. ¿Quiénes son los economistas de Macri? Además de Melconian, Kigel, Daniel Mars, Miguel Ángel Broda, José Luis Espert. Y te lo vamos a mostrar en un video cuál es el plan económico de Macri, qué dicen sus principales economistas. Dale. Estoy trabajando con una persona que creo que va a ser el próximo presidente de Argentina. El kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. En otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. Nosotros necesitamos un equipo como el de Cavallo. Paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Ideas concretas para implementar un plan económico de estos hombres que asesoran al PRO, uno de ellos legislador o candidato a legislador, Melconian, presentado en campaña por Mauricio Macri. Ahora quiero que conozcas a Carlos Melconian. Soy candidato a senador bajo la idea y la convicción de que con Mauricio y con Gabriela va a estar bueno Buenos Aires. Y Argentina. Y esto seguro que tampoco lo sabes. Fue jefe de deuda externa en el Banco Central en 1996. Y Sí. ahí le puso punto final a las investigaciones que estaba haciendo el Banco Central desde el 83 a la deuda que contrajo la dictadura y que estatizó de grupos privados en buena medida. Quiero que conozcas a Carlos Melconian. Cuando hablamos del problema de la deuda externa en Argentina, hablamos de un problema que heredó el Estado de los privados. Y él fue quien cerró definitivamente la investigación de ese momento. Carlos Melconian, digamos, nadie puede negarlo a Carlos Melconian en el PRO. Broda es un asesor externo que sobre todo asesora a las empresas que aportan para la campaña de Mauricio Macri. Macri quiere hacernos un país normal. Tenemos que salir de esta locura de un gasto público siempre creciente. Y Espert, que lo ha dicho él públicamente, con el candidato que más afinidad tiene es con Mauricio Macri. José Luis Espert. Ya que no lo conoces, te podemos mostrar algunos de los tweets de este hombre. Bien por Macri, que hasta ahora dice que lo único que hay que hacer con la sentencia grisa es pagar y punto. Todos los demás son K-Light en esto. Es extraño ver a este trío de economistas hablar hoy, en 2015, porque yo recuerdo cuando empecé a laburar allá por el año 2000, Broda era reverencia lo que generaba en el establishment, reverencia. Después vinieron algunos pronósticos fallidos, varios pronósticos fallidos juntos. Tenemos todas las condiciones hechas, las reformas pro mercado que cambiaron la historia de Argentina. Si la decisión actual del presidente continúa y no se embarra en la confusión de los que buscan el estado de bienestar, no se embarra en la confusión de los que buscan el estado de bienestar, claramente veo una Argentina que vuelve a pararse. Nosotros tenemos, a mi juicio, una transitoria recesión. Vamos a salir y nos va a ir bien. Claramente veo una Argentina que vuelve a pararse. Vamos a salir y nos va a ir bien. Después vinieron algunos pronósticos fallidos, varios pronósticos fallidos juntos. ¿Cómo está viendo Melconian el panorama de acá, no sé, a 3 meses, 6 meses? ¿Cómo la ve usted? ¿Qué le diría? Creo que Argentina tiene la posibilidad, con un programa económico consistente en manos de Cavallo, como para ponerse en marcha. Un programa económico consistente en manos de Cavallo, como para ponerse en marcha. Los principales economistas de Mauricio Macri. Solo a estos grandes empresarios se le contó lo que quiere hacer Macri. Escuchá una parte de lo que decía Carlos Melconian. El gasto público, el kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. En otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. Melconian dijo, bueno, hay 3,5 millones de jubilados que recibieron el haber y no hicieron ningún tipo de aporte. Sin trabajar, claro. Claro, sin trabajar. Ahí ya los está estigmatizando. Porque, ¿por qué no hicieron los aportes? Y porque precisamente la política económica
que él apoyó y sigue apoyando, que fue la década del 90, y piensa que tiene que haber una nueva vuelta, bueno, generó un desempleo extraordinario. Los trabajadores no son culpables de que no hubo los aportes. No, mucho trabajador no registrado. No registrado y los empresarios. O sea que pone a los que son víctimas como victimarios. Hay más de 5,5 puntos del PBI que son subsidios económicos. Para esta locura de gasto y gasto tonto, planes sociales que no suman, realmente no suman, planes sociales que no suman, realmente no suman. Hay más de 5,5 puntos del PBI que son subsidios económicos. Aquí no hay ideología, aquí hay capitalismo, aquí hay sentido común y aquí hay reglas de juego. El resto lo tiene que hacer el sector privado. ¿Ese Estado va a ser el mismo que se ocupe de Aguas Argentinas? Pero no, busquemos un operador privado. El resto lo tiene que hacer el sector privado. Más allá de lo que dijo Macri el otro día, de su aparente cambio de discurso y demás, aquí está el pensamiento real. Miguel Ángel Broda diciéndole a los grandes empresarios argentinos qué quiere hacer Macri. Somos una máquina de decadencia. Nosotros necesitamos un equipo como el de Cavallo. Cavallo, luchador. Creo que Macri tiene el mejor equipo. Y donde la llegada de Cavallo se muestra como un ancla del sistema. Necesitamos un equipo como el de Cavallo. Si uno lo compara, esto es un menemismo recargado. Bueno, contale a la gente cómo vas a solucionar los problemas de Argentina. Bueno, primero tiene que ganar Menem. Lo único que hoy tenemos, que es el sentido común de un presidente que ha definido claramente que la estrategia para crecer es un capitalismo con una pizquita de justicia social. Broda es el representante, es el paradigma del economista de la City, del establishment, o sea, del poder económico. Ha tenido éxito. Probablemente de positivo el crecimiento verdadero del PBI este año. Se desaceleró la inflación, bajó la brecha, subieron los bonos y tenemos las mismas reservas libres y paramos de pagar reservas. O sea, claramente, con la orientación marxista de la economía al servicio de la política, este es un programa que dificulta el triunfo de la oposición. Pero la macro puede ser anestesiada por un ratito y la macroeconomía se venga siempre. Entonces vamos a ver que al final, entre cambio o no cambio, la verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. ¿Qué le está diciendo? ¿Cuál es el mensaje que escucha la sociedad? Y bueno, va a venir un ajuste, o sea, me están amenazando. Entonces tengo que aceptar las medidas que estos supuestos técnicos que se presentan con un supuesto también saber neutral, porque ellos lo dicen, esto es para el bienestar global. Es mentira, es simplemente para preservar privilegios del establishment, del poder económico. Incluso ahí uno de los economistas decía, bueno, basta de paritarias. Está diciendo basta de la negociación salarial. Las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quieran. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. El Estado no tiene por qué meterse a convocar a que se negocien salarios. En el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Que no le gustan las paritarias, al que no le gusta que el Estado lo funda con impuestos, tiene que pedir a gritos libre comercio. Esa mirada es presindical, es como si estuviéramos volviendo a la época de Sacco y Vanzetti, donde para poder discutir los salarios había que terminar haciendo huelgas salvajes. Lo que en realidad quieren es un retroceso de los salarios en la Argentina. Esa mirada conservadora, si se llevara a la práctica, produciría inmediatamente un daño enorme, porque tendríamos una economía que además de generar desocupación masiva como pasó, volveríamos a tener otra vez
mucha pobreza, mucha exclusión social y mucho conflicto. Usted debería haber ahorrado en época de vacas gordas, esto es elemental. Usted cuando le va muy bien en algo, trata de ahorrar algo. Bueno, acá no ocurrió eso. ¿En qué lo gastan? Salarios, jubilaciones, obra pública. ¿Qué lo gastan? Salarios, jubilaciones, obra pública. Me parecen todas cosas saludables, ¿o no? Por culpa de eso te tienen control de cambio. Entonces, yo prefiero que la gente tenga trabajo, que haya obra pública, que los jubilados se puedan jubilar, a que yo me pueda comprar dólares, ¿o no? Esa charla es descontextualizada. Sí. O sea, ellos discutieron y lo que dijo Broda, lo dijo Broda, lo que dijo Esper, lo dijo Esper. Y no es lo que dice Macri, entonces. No tiene que haber retenciones. Es más, yo pondría en la Constitución que tiene que haber 0 retenciones. De entrada saco todas las retenciones a la exportación. No tiene que haber retenciones. 0 retenciones. Lo que dijo Broda, lo dijo Broda, lo que dijo Esper, lo dijo Esper. Y no es lo que dice Macri, entonces. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. Que ellos tengan gestos de austeridad, ¿no? Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Y tenemos que salir de esta locura de un gasto público siempre creciente. Este desquicio de gasto público que tenemos hoy, hasta que enderecemos el gasto público. Congelarlo el gasto público, directamente 0 de crecimiento del gasto. Enfrascados y siempre con estos prólogos de la distribución de la riqueza, con estos prólogos de la distribución de la riqueza. Pero la verdad que uno dice, basta de este discurso. Yo no puedo creer que las propuestas vuelvan a ser la inclusión, la redistribución. Basta de eso. La verdad que uno dice, basta de este discurso. Lo que dijo Broda, lo dijo Broda, lo que dijo Esper, lo dijo Esper. Y no es lo que dice Macri, entonces. Esto es lo que quiere hacer Macri. Todos los que discutimos en la semana sobre quiénes son pavadas. Son pavadas. Lo que realmente quiere hacer Macri es lo que se mostró en esta reunión. Respecto del intento de censura en que incurrió el macrismo, al cierre de la edición de este informe, la CIPA, DEPA, FOPEA, Ruiz Iñazú, Castro y Morales Solá seguían sin condenar el gravísimo hecho. El tipo que acaba de llamar al dueño del canal para que yo no siga hablando, me dijo a mí que en los primeros 100 días iban a volver a privatizar todas las empresas estatales. El jefe de prensa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires llamó a uno de los dueños del canal, se comunicó con uno de los dueños del canal, para hacerle saber que estaba en contra de lo que yo estaba diciendo y que eso ponía en peligro las relaciones entre el canal y el gobierno de la ciudad. La verdad, para los que somos periodistas, para los que entendemos eso, es una amenaza velada. Yo sinceramente lo sentí como algo muy fuerte. Las autoridades del canal me lo hicieron saber, pero me dijeron a la vez que siguiera hablando todo lo que yo tenía para decir y para mostrar. Lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje de texto que se envió antes de ayer a las 21:25. El mensaje de texto dice: lo de Navarro y el canal es demasiado. Si querían romper con nosotros, es de caballero decirlo. La verdad me sorprende, Miguel de Godoy. Este señor es el jefe de prensa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A nivel medios de comunicación, cuando un gobierno te dice que vas a romper relaciones, es que te dice que te va a quitar la pauta oficial. Esa de la que se habla siempre, que tiene que ser para todos. Muy bien, bueno, les quiero contar que en un ratito nada más vamos a estar viendo a Sturzenegger contando las picardías, los consejos que le da Durán Barba para que si llega a ser gobierno que no diga nada de lo que va a hacer y después lo haga, lo vamos a ver en un ratito. Dateris, hay mucho para decir. A mí me gustaría que te tomes 2 segundos para aclarar este punto de que esto apareció ahí la cuestión de que son pronósticos fallidos lo que hacen estos señores y que no son pronósticos fallidos. No, sabes que tiene de ambos componentes, digamos, me parece. Tiene una cuestión de no comprensión de parte de la visión que ellos tienen de lo que está pasando en la economía argentina en los últimos años. Digamos, no entienden, digamos, desde la visión. Nosotros ahí tenemos, si querés, un valor agregado en términos relativos, digamos, porque todos fuimos formados desde la academia en la misma concepción ortodoxa de la economía, porque la academia va por ese lado, y después, quizá por motus propio, empezamos a investigar autores y cosas. Estos tipos no lo hicieron nunca. Entonces no tienen la comprensión de cómo funciona una economía de otra forma. Y por otro lado, tienen el comportamiento de lo que los economistas llamamos la profecía autocumplida. ¿Qué quiere decir?
tratar de instalar algo que, diciendo que eso va a ocurrir, para que eso ocurra definitivamente. O sea, transformar la proyección en la causa misma del efecto que ellos buscan. Lo mismo hacen, por ejemplo, en el mercado cambiario, y lo veíamos hace unos días atrás, cuando te dicen, no, sube el dólar paralelo. Es eso, es armar la profecía autocumplida. Fíjate que todos estos pronósticos, además de fallidos, son todos apocalípticos. Nunca le erran por, no, mirá, creo que va a crecer el 7 y después creció el 5 la economía. Siempre son apocalípticos y además en unos tonos, digo, hay algunos en particular que... La primero que te da es gracia, ¿no? Digo, cuando uno escucha los tonos y el énfasis que le ponen a ciertas cosas, pero la verdad que lo que estos tipos buscan es nocivo. Entonces hay que estar muy alerta. Este trabajo de archivo es muy bueno porque permite mostrar. Es un pequeño grupo de voceros que tienen mucha expansión en lo que dicen, de un grupo concentrado que busca su beneficio propio, pero su beneficio propio va en desmedro del conjunto. Eso es lo que vemos en estas declaraciones. Por eso fíjate que la lógica es siempre la misma. La lógica es el ajuste. ¿Por qué el ajuste? Porque ahí alguno lo dijo. Dijo, ay, pero el gasto público, ¿por qué hay que recortarlo? ¿En qué va? Y dijo, no, va a cuestiones como el salario, la jubilación, la obra pública, como diciendo, se despilfarra, cuando son cuestiones esenciales. Después te hablan de, bueno, el verso de la distribución del ingreso. Para ellos es así, esa es la concepción que tienen. Entonces el ajuste genera desempleo y uno dice, ¿pero cómo? Lo que pasa es que al final del camino ese desempleo también les resulta funcional. Cuando Macri te dice, el salario es un costo y hay que bajar y tienen que trabajar el mínimo posible o hacer el máximo trabajo por el mínimo salario posible, necesita desempleo desde la visión empresaria para poder llevar adelante esa asimetría en el poder de negociación del lado de las empresas, y por eso dicen que las negociaciones paritarias son fascistas. Claro. Bueno, forma parte de una lógica que tiene que ver con eso. Cuando Broda dice que la macroeconomía siempre se venga, que siempre toma venganza, ¿qué está queriendo decir? Él está queriendo tomar venganza. ¿Quién es la macroeconomía? No, una cosa, viste que te hablan de esos conceptos abstractos de la macroeconomía, los mercados, ¿no? Lo que están diciendo los mercados, o el clima de negocios. Te dicen, hay o no hay clima de negocios, todos conceptos abstractos que no existen, que en realidad intentan instalar estas cuestiones que son funcionales a lo que ellos quieren. Asustar la macroeconomía, por cómo lo transmití ahí, es un fantasma, es el cuco. Viene la macroeconomía y te va. Y aparte la pretensión de siempre tratar de explicarlo de forma de no explicarlo en realidad, con formatos que hacen que el que está del otro lado crea que lo que me están diciendo, bueno, este tipo habrá estudiado, sabrá lo que dice, y de esa manera enchufan ajustes y todo tipo de cosas. La economía es algo que se puede explicar, que siempre se puede explicar, que se puede hacer, y por eso el esfuerzo que hacemos todo este último tiempo para hacerlo, y para que todos entiendan de qué se trata y tratar de beneficiar al conjunto. Eso es lo que está haciendo la economía en el último tiempo, el rol del Estado, el rol regulador del Estado, que estos tipos lo ven mal. Recién decían, apertura irrestricta del comercio. Eso destruiría la industria nacional. Si vos hacés un punteo de todas las medidas que venía diciendo Macri, que ahora parece que, a producto de algunos asesores, cambió el discurso y ahora parece que está todo bien, según lo último que dijo, lo que se hicieron en los últimos años, pero sus economistas, que se ve que tienen una cuestión de sinceridad brutal más a flor de piel, todas tienen que ver con políticas de destrucción de la industria nacional, apertura irrestricta de los mercados, levantar las retenciones, eliminar el impuesto a las ganancias sobre los salarios sin explicar cómo se compensa. Bueno, pero además a mí me parecía, yo no lo desconocía, es que vos seguramente sí, Melconian en el 96 terminando la investigación de la deuda externa. Sí, tal cual. Melconian en ese momento era jefe de deuda del Banco Central y participó de lo que fue en ese momento todo el movimiento ese con la deuda pública, deuda privada, y participaba de eso. Sí, y formó parte de ese Banco Central en aquel momento, bueno, entre otras cosas que se conocen también. Qué lindo. Russo, ¿qué me cuenta? Sí, a mí de todas maneras, todo esto que estamos describiendo es el neoliberalismo. Sí, tal cual. O sea, no salimos de ese casillero. Me llamaba la atención, bueno, a uno lo eriza, ¿no?, escuchar a Broda en el tramo ese que ya lo hemos comentado, si eso lo van a hacer pausado o a los golpes. Y pensaba qué difícil es para la derecha, para esta derecha, que es una derecha global, porque derechas como esta podemos encontrar en todo el mundo, reemplazar a los golpes de Estado, ¿no? Qué difícil. Yo me acordaba de cuando Francisco de Narváez dijo que Durán Barba había estado en su casa cuando estaban viendo si podían hacer esa juntada con Massa, que finalmente no prosperó, que le dijo, bueno, pero Cristina es imbatible, la economía va a ir bien hasta fin de año, etcétera, etcétera. Y yo me quedaba pensando, bueno, pero ¿y qué se van a resignar a qué? ¿No? Ya está. Cristina es imbatible y ya está.
De modo que me parece que con este tipo de gente, con este tipo de ideas, que no está solamente engarzada en la política, sino que está en el poder real, me parece que lo que nos espera son, digamos, muchos aprietes desestabilizadores en el futuro. Creo que sí. A ver, Dante, que te tenemos de vuelta. Sí, a ver, por un lado pensaba, digo, tanto la estrategia del cambio discursivo de Macri como también esto que veíamos en el informe de él desembarazándose de sus economistas, me parece que es parte de algo que ve bien Durán Barba. Es decir, Durán Barba ve que hay un clima de época distinto, ¿no? Es decir, yo me estaba acordando a través de... Ustedes se ven a acordar, cuando no me acuerdo, faltaban algunos meses para la elección de 1999, a Duhalde, en principio como continuidad de Menem y de la Rúa, y Duhalde sale a decir que él está en contra del 1 a 1, o que él va a revisar el 1 a 1. Algo que uno esperaba de la oposición, es decir, de la Rúa. Y la Rúa, a contramano de eso, dice, no, yo voy a sostener el 1 a 1. O sea, lo que hace de la Rúa es captar un clima de época y efectivamente gana la elección. Probablemente no solo por eso, pero a ver, la gente quería que continúe el 1 a 1, eso hay que decirlo, nos guste o no. La mayoría, ¿no? Yo creo que acá obviamente Durán Barba también capta esto. Dice, vos no podés ir en contra de una serie de principios o de elementos propios del modelo kirchnerista que se han naturalizado. Ahora hay una diferencia. De la Rúa estaba convencido de eso. A tal punto estaba convencido que se tuvo que ir en helicóptero por defender ese clima de época. No es el caso de Macri, digamos, no es el caso de Macri. O sea que lo que hay acá en realidad, creo que lo mencionaba Nora ayer, es una suerte de forma cínica. Esto es el salariazo. Claro, pero decir, creo, no me acuerdo si ayer también lo habían puesto en el informe de esa reunión que tiene Durán Barba con una serie de intelectuales en Pericles Barra y en San Telmo. Y donde, bueno, en algún sentido le está diciendo esto, si toda la gente dice que Scioli es un buen gobernador, entonces es un buen gobernador. Y si la Virgen de Guadalupe es una atorranta, porque la gente dice eso, entonces debe ser una atorranta. O sea, finalmente, obviamente es un vaciamiento de la política y es la idea de seguir el clima de época, la famosa cuestión de lo que la gente quiere escuchar. Claro. Pero nada más que como una estrategia electoral, digamos, esa me parece que es el gran límite de la comparación con De la Rúa, ¿no? Es decir, De la Rúa estaba convencido de eso. Este no es el caso. Esto, como decía también Agustín, al mes, a los 3 meses, todo esto, podemos hacer archivos y programas de informes donde vamos a ver el cambio entre las acciones de ese momento y lo que decían 3 o 4 meses antes. Déjame contarte algo, a punto tal que la reacción del público propio del PRO, cuando Macri dijo la vez pasada esta vuelta de 180 grados de que quería una YPF estatal, una aerolínea, fue a buchearlo, su propio público en el momento ese, o sea, el descoloque que hubo en aquel momento por lo que estaba diciendo, ¿no? Tiene que avisar. Claro, Durán Barba tenía que haber dado una charla antes. No avisan. No, bueno, varias cosas. Siguiendo el razonamiento que hacía Sandra con respecto a que esto, bueno, es más de neoliberalismo, ¿no? Yo me acordaba, el discurso es que sobra gente en la Argentina con este panorama restrictivo de la economía, digamos, tenés que excluir a una mayoría, y es lo que en su momento dijo en una charla privada, supuestamente que trascendió. ¿Se acuerdan de Fernando de Santibáñez, el economista amigo de la Rúa, que después terminó de titular de la CIDE, el hombre que terminó procesado por el pago de coimas en el Senado? Consideraba que había provincias inviables, ¿no? La Argentina era un país que, bueno, sobraba todo el noreste y parte del noroeste. Esto lo dijo en una reunión en ese momento del Comité Nacional del Radicalismo, y iba a ser el ministro de Educación de la Rúa, ese señor. ¿De Santibáñez iba a ser? De Santibáñez iba a ser en un momento el ministro de Educación y terminó siendo titular de la CIDE con la historia que todos conocemos. Pero me parece, volviendo al informe, que realmente creo que es muy útil para saber cuál es ese verdadero pensamiento de estos grupos de derecha que no tienen a los militares para imponerlo. Este es el gran problema de la democracia en la Argentina. Broda está nervioso porque esto, bueno, dura un poquito, pero hace 12 años que la economía argentina, con distintos momentos, es heterodoxa, no lleva adelante estos lineamientos ultraliberales. Pero el del cual no se puede desembarazar Mauricio Macri, evidentemente, es de Melconian. Porque Melconian forma parte directamente de los equipos de asesoramiento de Macri en materia económica. De Broda y de Esper, que es como una caricatura del neoliberalismo para exacerbar cualquier rechazo, porque es muy difícil de pensar que ese señor puede ser popular en algún lugar que no sea más allá de las 4 paredes de su casa. Me parece que en el caso de Melconian no es fácil decir, bueno, yo a Melconian no lo conozco. Por eso él habla de Esper
y de Broda. No habla de Melconian. Tampoco se ve que le preguntan sobre Melconian.